Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias porque tú eres eterno, Señor. Tu pensamiento no hay quien lo escudriñe, Señor. Tú eres por todas las generaciones. Tu palabra lo dice, que tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Y nos humillamos delante de ti, Señor, con gratitud por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que haces y sigues haciendo en nuestros corazones. Gracias por hablarnos, por consolarnos, por llenarnos, por sanarnos, por liberarnos, por darnos identidad y darnos eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu brazo no se ha cortado para salvar, Señor. Tú eres el mismo por siempre y hoy venimos ante ti, Señor, con toda gratitud, Señor, reconociendo quién eres, reconociendo de tu amor, reconociendo de tu gracia, reconociendo de tu misericordia, reconociendo de tu favor para con nosotros. Señor, hoy te damos gracias, gracias, como está escrito. Las gracias sean dadas a Dios que nos dio toda victoria por medio de Cristo. Yo le invito a que donde esté levante sus manos y dígale: gracias, Señor. Gracias porque yo puedo confiar en ti. Gracias porque yo puedo descansar en ti. Gracias, Señor, porque yo puedo tomar de ti, Señor, beber de ti, comer de ti, Señor. Gracias porque nos apacientas, nos sustentas con tu voz, porque tu palabra es segura, porque podemos estar confiados en tu misericordia, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu justicia. Gracias por tus obras, Señor. Gracias porque tú eres eterno, porque podemos descansar y confiar en ti. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tu nombre está cercano a los que te buscan. Tu palabra lo dice, que tú estás cercano a los que te buscan de verdad. Y hoy venimos con nuestro corazón, Señor, para exaltarte. Hoy venimos con nuestro corazón para glorificar tu nombre, para bendecirte, porque tú eres eterno, porque tu dominio es para siempre, porque eres, Señor, coronado en gloria y en poder. Levantamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú permaneces para siempre. Gracias por tu obrar, por tu justicia. Gracias por tu salvación, Señor, porque tú nunca has parado, Señor, y continúas obrando sobre nosotros. Quien venció el mundo y las tinieblas, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve todo con su palabra y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tomaste el orden en nuestro caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy, y ahora libre
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, no hay otro como tú. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, ahora libre soy, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Porque nos diste vida, porque nos diste paz, porque nos diste salvación. Te alabamos hoy. Te exaltamos hoy a ti, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno sin igual. Y no te hace igual, Señor. Te alabamos hoy a ti, Señor. Te adoramos hoy a ti, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos a ti. Eres digno, mi Señor, porque nos has liberado, porque nos has restaurado, porque nos cubres con tus alas, porque nos sostienes, nos levantas, nos das vida. Gracias. Eres bueno tú, Señor. Eres bueno tú, Señor. Mira, escrito está, dice, mirad, mirad, gustad, qué bueno es Dios y dichoso es el hombre que confía en Él. Levanta tus manos y dile, Señor, enséñame a confiar en ti. Enséñame a descansar en ti para andar en la benevolencia de tu amor. Gustad y ved qué bueno es Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Bueno es Dios, bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio del temor. La verdad, cuando ando en confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Eres paz,
amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Gracias, Señor, porque tú permaneces por siempre y para siempre. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias, Señor, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Gracias porque tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de toda angustia, porque tú unges nuestra cabeza. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Te amamos, Señor. Dile: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceremos, a la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él.
justificado por la fe. Adoramos a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, por tu salvación, por tu amor, por tu presencia, por tu paz, Señor, porque tú nos consuelas, porque tú nos levantas, porque tú nos das vida en ti, tú nos das vida en ti. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad, y Él es y en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad, y Él es en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad, y Él es Gracias, Señor. Hoy te alabamos a ti y descansamos en ti. Nos refugiamos en el don de tu salvación. En tus palabras nos refugiamos para comer de ti, para descansar en ti. Oh, amado nuestro, ven, refúgianos, ven, refúgianos, ven, refúgianos. Hoy te alabamos y hoy te exaltamos a ti, Señor. Te exaltamos, confiamos en tu mano. ¿Sabe cuando la palabra nos dice que nosotros caminamos no por vista, sino por fe?
debemos entender los propósitos del Señor cada día sobre nosotros. Tomar de su palabra, asumir de su palabra y caminar por lo que Él dice. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo puedo descansar en ti, porque obras en formas poderosas, incomprendibles, Señor. Dile: confío en ti, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Adoramos a ti, Señor. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile: aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Gracias, Señor. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Dile: te adoraré, te adoraré, te adoraré. Vamos, levanta tu voz y dile: aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor, Dios de nuestras vidas, Dios de nuestro amparo. Eres tú, Señor, Dios de imposibles, Dios de maravillas, Dios que hace que nuestro pie no tropiece en piedra. Ese eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, te adoramos, te exaltamos, soberano, Salvador, Redentor de nuestras vidas. Oh, porque tú estás donde están nosotros reunidos en tu nombre, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Escuche la intención y el sonido de cada corazón, Señor. Escucha, Señor, nuestros corazones y muévete en medio de nosotros. Levante sus manos ahí donde se adore al Señor. Adore por su familia y dígale:
aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Así eres tú, Señor, que abres camino para que triunfes. Tú abres camino, Señor, y te adoramos a ti, Señor, de nuestras vidas. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios que refresca, Dios que restaura, Dios que libera, Dios que limpia, Dios que renueva, Dios que llena y satisface nuestras almas, satisface nuestros corazones. Oh, levanta tus manos y adora al Señor. Así eres tú, Dios de nuestras vidas. Soberano, majestuoso, nos humillamos delante de ti para tomar de ti. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Sentimos tu presencia, Señor. Tú estás en medio nuestro, Señor. Tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque en tiempo oportuno te he escuchado, te dice el Señor. Porque yo he escuchado el clamor de tu corazón y a causa de tu clamor he venido para salvarte y salvar a los tuyos. Porque yo no retengo ninguna de mis palabras y mis promesas se cumplen. Y lo que yo he hablado lo cumpliré, te dice el Señor. Ven y descansa, ven y descansa. Te adoramos a ti, Señor. Y te bendecimos a ti, Señor. Soberano eres. Soberano eres, Señor. Digno, digno, digno. Levante sus manos ahí donde está y adore al Señor. Levante sus manos ahí donde está y no cese de darle gracias al Señor. Él está aquí en medio de nosotros. Así eres tú, Señor. Milagroso. Shialaba. Porque tú transformas, porque tú renuevas. Ven a alabar, ven a alabar, ven a alabar, ven a alabar. Oh, así eres tú. Así eres tú. Tú eres el mismo ayer y hoy. Así eres tú. Te adoramos a ti,
Dele gracias ahí donde está. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor por su obra, por su obrar y sus tiempos. Dele gracias ahí donde está. Así que continúa adorando al Señor. Continúa adorando al Señor. Continúa adorando al Señor ahí donde está. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Temed delante de Él toda la tierra. Santo eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Oh, eres soberano. Bendito sea tu nombre, Señor. Ven, Señor. Ven, pasete en nuestros corazones. Ven, pasete en lo que somos, Señor. Maravilloso Espíritu Santo, ve alabar, me alabar, maramastic, le alabar, mama, le alabar. Oh, le alabar, mama, le alabar. Dios de nuestras vidas eres tú. Dios que corona de favores y de gracia y de misericordia. Porque yo te sustento, porque yo te defiendo. Gracias, Señor. Porque en quietud y en reposo conocerás mi poder y mi salvación. Porque yo conozco lo incontable de tus labios, lo conozco yo. Y yo sostengo y levanto y transformo. Oh, dale alabar, me conocerás más. Ve alabar, dale alabar, mamá, dale alabar, sheya este que alabar, dale alabar, mamá, dale alabar, oh, dale alabar. Adore ahí donde está el Señor. Tú sanas, tú liberas, tú restauras. Adore ahí al Señor con sus propias palabras. Empiece a exaltar al Señor con sus propias palabras. Exaltamos a ti, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos hoy a ti, oh Padre nuestro, hoy amado nuestro, Dios de nuestras vidas, ven paseate en nuestros corazones. Refugio, Señor. Necesito más de ti. Su palabra dice, el Señor dijo, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y cuando el Señor declaró esta palabra, estaba hablando a un pueblo rebelde.
a un pueblo que no le quería escuchar. Pero quiero decirte, por medio de Cristo, usted y yo hemos sido santificados Through Christ, you and I have been saved, para que podamos acudir a Él. so we can go and follow Him. No retengamos nuestros oídos de escuchar. Let's not hold back and let's listen to Him. Estemos aprestos a lo que el Señor quiere hablarnos siempre. Stay focused on what the Lord wants to speak to you. Levante sus manos y dile, Señor, Raise your hand and tell God, I need you. aquí estoy. God, I am here. Dígale, Señor, aquí estoy. God, I am here. El Señor está aquí en medio de nosotros. The Lord is here. Tú eres tan bueno, Señor. Permita que el Espíritu del Señor toque su corazón. Allow the Spirit of the Lord to touch your heart. Usted puede tomar este tiempo emocionalmente You can take this time and take it as an emotion, o puede hacer que este tiempo para usted sea una prueba espiritual. or you could allow for this moment to be a process, a spiritual process. Adore al Señor ahí donde está. Worship the Lord where you are. Dice la palabra, temed delante de Él toda la tierra. The word says to fear in front of Him. Bendecimos tu nombre, We Señor. bless your name. Bendecimos tu nombre. We bless your name. Porque tú sanas, Because you heal, porque tú liberas, because you liberate, porque tú restauras lo que parece que no se puede restaurar, because you restore what feels to be broken, porque tú haces donde nadie más puede hacer. because you do when others can't. Te adoramos, Señor. We worship you, Lord. Te adoramos, Señor, a ti, oh Padre nuestro Salvador, nuestro libertador, Dios de nuestras vidas. Te adoramos hoy a ti, Señor. Y humillamos nuestro corazón delante de ti, reconociendo quién eres tú, Señor, reconociendo que has hecho de nosotros, amándote a ti, Señor, a través de tu palabra, a través de tu presencia, a través del río que fluye de ti, en el cual tú regresas a tu pueblo y corremos a ti, Señor. Hoy corremos a ti para ser lavados, para ser saciados, para ser llenados. Oh Padre nuestro, oh Padre nuestro, te amamos a ti, te exaltamos a ti, oh Padre nuestro. Danos de tu espíritu, danos de tu presencia, danos de tu fragancia, Señor Jesús. Te bendecimos y te adoramos. A ti. Fui alabado, sen amado, fui alabado. Le invito a que ahí donde está ponga su mano en el corazón y dígale, Señor, yo deseo I invite you to place your hand over your heart and say, God, I want. y yo decido descansar en ti. I want and I have decided to rest with you. Dígale, Señor, yo deseo Say, God, I desire y yo decido descansar en ti. and I have decided to rest at your feet. En sus aguas producen salvación. In His waters we can find freedom. Sus aguas producen His liberación waters provide salvation. de cargas de años
from burdens of years past, de pesos de años. weights that have been weighing for too long. Sus aguas producen salvación. His waters produce salvation. Dile, Señor, quiero de ti, Say, God, I want of you. anhelo de ti, I want you, Lord. anhelo de tu presencia. I want your presence. Te necesito, We need you, Lord. te necesito. Señor. I need you, Lord. Te bendecimos, Señor. We bless your name. Te bendecimos, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres. Gracias, gracias, Señor. Gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Thank you for what you have done and what you will continue to do. Gracias, Señor. Thank Dele you. gracias al Señor. Ahí donde Give está. thanks to Dele the Lord. gracias. Give thanks to the Dele Lord. gracias al Señor. Give thanks to Him. Bendecimos tu nombre. We bless your name. En Cristo Jesús, In the Señor. name of nuestro Jesus Señor. Christ, we pray. Amen. Yo le invito que ahí donde está, siéntese, pero continuemos en el mismo sentido. Sabe, hace mucho tiempo como familia vivimos en Colombia uno de los momentos más hermosos y liberadores que podríamos recibir de parte del Señor en ese momento. Habíamos llegado a un lugar y estamos viviendo donde un hombre había muerto y asesinado a su familia y en esa casa, y nosotros no sabíamos, y había unas manifestaciones muy feas. Nosotros no lo sabíamos, las personas que vivían alrededor lo sabían. En el segundo piso, las personas que vivían en el segundo piso sabían porque sentían eso y decían que era como una casa embrujada. Y en medio de un tiempo de adoración, habían pasado unos días de estar allí viviendo, en medio de unos tiempos de adoración, mamá dice que ella levantó las manos y empezó a adorar, y ella se empieza a ver como si volara. Y ella decía, ¿qué está pasando? Y ella se ve volando y entra al lugar donde vivíamos, volando en medio de la adoración, y veía como el Señor, como que venía un viento y soplaba y liberaba toda la casa. Y así fue. Mamá abre sus ojos de esa visión y nunca jamás en el tiempo en que nosotros estuvimos en esa casa se sintió algo diferente, y sirvió para testimonio de las personas que vivían en el segundo piso. Ellos entendieron y conocieron del poder de Dios por eso, aunque no estaban allí, pero ellos reconocían y dijeron, desde que ustedes llegaron aquí jamás se volvió a sentir absolutamente nada. Y no tenía que ver con nosotros, tiene que ver con la obra de Dios. ¿Por qué le cuento esto? En medio de la adoración, cuando estamos adorando al Señor, cuando nuestro corazón se abre para reconocerle, el Señor tiene toda la oportunidad de hacer con nosotros y sobre nosotros mucho más abundante de lo que usted y yo podemos pensar. Hay áreas en las cuales a veces nosotros necesitamos liberación, necesitamos sanidad y no lo sabemos. Y por muchos años vivimos como golpeados en el mismo lugar. Áreas que necesitan ser liberadas, y solamente en esa área puede obrar el Señor. He visto al Señor en ese tiempo haciendo milagros hermosísimos, visitando a personas desde el pasado y sanando su pasado. Y mientras estábamos adorando sentía una visitación así, por eso se me vino a la memoria eso. Sé que el Señor libera de cargas del pasado, de aturdimientos de muchas generaciones, cuando usted y yo le reconocemos, cuando usted y yo le adoramos. Dice la palabra que Dios es espíritu, y los que adoran al Señor deben adorarle en espíritu y en verdad. Cierra sus ojos ahí donde está y dile, Señor, enséñame a conocerte, no en la forma en que yo te conozco, o no en la forma en que yo he decidido conocerte. Quiero conocerte en la forma que tú quieres revelarte a mí.
Dígalo de una forma muy personal, porque el conocimiento del Señor en cada uno de nosotros es diferente y al mismo tiempo es el mismo. Dígale, Señor, necesito conocerte en mi vida, en mi familia, en mis asuntos, en lo que soy. Te bendecimos y te damos gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Mis hermanos, bendiciones para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su presencia? Yo soy uno de los más agradecidos cuando estamos reunidos y siento esa presencia del Señor, ese amor con que nos rodea, que siempre está presente para nosotros, pero en ocasiones nosotros estamos cerrados a escuchar al Señor. Y eso pasa. Nos introduzcamos a lo que el Señor ha estado hablándonos y le permitamos al Señor que nos hable a cada uno en formas particulares. A cada uno nos tiene que hablar. Señor Jesús, te necesitamos que tu palabra confirme, afirme nuestros pensamientos, que tu palabra nos encamine, que tu Espíritu nos haga entendidos. Te necesitamos, Señor. Ven sobre nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hemos estado desde la semana pasada, todo este tiempo hemos estado hablando del poder del Espíritu Santo, de la fuerza del Espíritu Santo. Y creo definitivamente no porque nosotros hayamos querido, sino porque el Señor nos ha introducido. Y lo digo introducido porque parece que todo lo que hablamos converge en esto. Y hemos estado hablando la semana pasada de cómo crecer en la fuerza del Señor. Hemos estado hablando de esa fuerza del Señor, cómo permanecer también en esa fuerza del Señor, cómo crecer en la fuerza del Señor. Isaías 30:15 dice, porque así ha dicho el Señor. Si usted quiere apúntelo y lo puede leer después. Isaías 30:15 dice, porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y saben, ese es el propósito completo de Dios, siempre. Que nuestro mundo natural, que lo que nosotros somos, sea gobernado siempre por la soberanía del Señor, sea influenciado por la soberanía del Señor. Es un hecho. La soberanía del Señor está sobre toda la tierra, Él rige todas las naciones. Pero es muy diferente que pueda influenciar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque está la disposición de nuestro corazón a que eso suceda. Si así pasa, si nos dejamos influenciar por la fuerza del Señor, estaremos movidos por sus propósitos y no por los nuestros siempre. Y si nos movemos por los propósitos del Señor, pues en todo nos va a ir bien. Estamos hablando de este propósito del Señor, que caminemos en nuevas fuerzas. Las nuevas fuerzas, las fuerzas del Señor. Digan, nuevas fuerzas.
Respire profundo. Dese un espacio para entender lo que está diciendo y diga nuevas fuerzas. Muy bien. Y muy importante, lo hemos hablado para el tiempo de hoy, caminar en la fuerza del Señor y no en nuestra propia fuerza. Yo creo que en todas las generaciones de la tierra ha sido una bandera, algo necesario caminar en la fuerza del Señor, pero en este último tiempo, o en los tiempos que estamos viviendo, se hace muy necesario caminar en la fuerza del Señor, porque el mundo se ha convertido y se convierte cada vez más en un campo muy difícil de transitar. Y solo las fuerzas del Señor nos pueden ayudar a encaminarnos en medio de los valles que se enfrentan en ese tiempo. Recordemos hoy lo que declara su palabra en Salmos 84 del 5 al 7. Yo quiero que vayamos allí, Salmo 84 del 5 al 7, para que miremos la importancia de lo que son la fuerza del Señor. Salmo 84, abra su Biblia y subráyela. Subraya este versículo para que se lo aprenda. Salmo 84 del 5 al 7. Esta mañana estaba meditando en ese salmo. Estábamos meditando en ese salmo mientras veníamos porque el Señor ya nos permitió ser abuelos. En serio, salía de la casa y miré, no hemos podido cambiar la corona de la casa porque hicieron un nido y unos pajaritos. Y hoy abrí y estaban ahí abriendo la boca. Yo los miré y yo, ay, mira mi amor, ya somos abuelos. Y ese Salmo 84 habla de eso. Yo le decía, Señor, gracias porque es un honor tener visitantes del cielo aquí en mi casa y ser hospedadores de estos pajaritos, ¿no? Y es lindo porque meditaba y aquí el verso 3 dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor, Rey de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados, dice el 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Pero subraya el verso 5 y yo quiero que se lo aprenda. El 5, el 6 y el 7 son sencillos. Dice, bienaventurado el hombre que pone en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán acción en Dios. Esa es una hermosísima promesa y es verdad. Y es exactamente de lo que estamos hablando. El salmista describe el propósito de Dios en un salmo. Dice, bienaventurado, es decir, le va a ir muy bien al que no anda en sus fuerzas, sino que más bien le entrega al Señor sus fuerzas y espera de Él. Y sigue diciendo, en cuyo corazón no están los propósitos de Él mismo, sino los caminos de Dios. No está deseando caminar sus propios caminos, sino que busca caminar los caminos de Dios. Y dice que esas personas que viven en esa forma, dice que atraviesan momentos de lágrimas, pero lo convierten en fuentes. Y las aguas descienden del cielo y llenan los estanques que están vacíos. Es decir, hay una frescura del Señor aún en medio de la necesidad. Y termina diciendo, estos irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hay una salvación futura. Ese verán a Dios en Sión tiene que ver con la salvación futura que el Señor le daría, a la cual usted y yo hemos sido llamados. Hermosísimo, ¿verdad? Para vivir avivado, mis hermanos, para vivir avivado en las fuerzas del Espíritu, se requiere vivir arrepentido en la carne. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, que la puerta del avivamiento se llama ¿cómo? Arrepentimiento. Apréndase eso. La puerta del avivamiento, para que usted pueda ver esa puerta abierta frente a usted, se llama arrepentimiento.
Cuando nosotros nos arrepentimos, siempre, cuando Dios te llama a que te arrepientas de algo, es porque quiere levantarte en algo. Cuando el Señor te dice, renuncia a esto, es porque quiere hacer algo nuevo en ti, porque quiere abrir camino delante de ti. Siempre que el Señor te dice, arrepiéntete en esto, decir, muere a esto, es porque yo te voy a dar vida en otra forma. Una vida arrepentida se traduce en una vida avivada. Una vida arrepentida se traduce en fuerza del Señor. Recordemos que arrepentimiento es diferente de remordimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Usted se puede sentir mal por algo que usted ha hecho, pero seguir viviendo en eso. El arrepentimiento, hay personas que lloran y se sienten culpables, pero no cambian. Siguen en el mismo lugar, no se han arrepentido. Porque el arrepentimiento significa un cambio de acción. Un cambio de mirar. Decíamos hace 8 días que arrepentimiento es una palabra hermosísima para el que sabe escucharla, porque le dice y le traduce a la persona, no tienes que seguir viviendo así, puedes volver al Señor. No tienes que seguir afanado, turbado, sucio, andrajoso, cargado y afligido. Tú puedes volver al Señor. Eso es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, escuché, no sale de nosotros, no es un invento de nosotros, no nace porque nosotros queramos arrepentirnos. El arrepentimiento nace por consecuencia de la palabra. ¿Por qué nace el arrepentimiento? Por consecuencia de la palabra. Muy bien, vea ese chico ahí aplaudiendo. Nace por respuesta de la palabra. El arrepentimiento incluye cambio y solamente lo podemos encontrar a través de su palabra. Y eso es algo que quisiera que entendiéramos y prestáramos nuevamente atención hoy, mis hermanos. El encontrarnos con la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, el vivir por la palabra de Dios. Este aspecto debe quedar muy claro aquí en nuestras vidas hoy. Quiero que quede esto clarísimo para lo que el Señor está haciendo en nosotros. Tenga presente esto. Es un fundamento que está en toda la Biblia. Y lo podemos entender con claridad, y aquí en Hechos queda muy claro. Le invito a que pongamos en perspectiva lo que está pasando aquí en Hechos que hemos leído, y que podamos entender un principio bíblico. Miren, en el día de Pentecostés, y usted lo que hemos leído, Hechos 1 y 2, y ahorita vamos a leer la porción que vamos a estudiar, solamente quiero bajar este hecho. En el día de Pentecostés, ahí donde sucedió este momento espiritual tan magnífico, que se causó un movimiento espiritual físico, bajó a lo físico porque ellos dijeron, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Están allí en el Pentecostés, están 120 orando y pidiendo la presencia, la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios bajó. ¿Me prestan atención? Así bajó el Espíritu del Señor. Y entonces bajó, y eso mismo pasó con todos los que estaban por ahí reunidos. ¡Wow! ¿Qué fue lo que sonó? Algo sucedió. Y entonces dicen que todos los que estaban en el día de Pentecostés, porque recordemos que Pentecostés era una fiesta, entonces van todos los judíos que venían de otras naciones, de otros lugares. ¿Qué fue lo que sonó? Y salen 120 hablando en lenguas extrañas, lenguas diferentes, no lenguas extrañas, sino lenguas diferentes a los de ellos. Y empezaron a predicar el evangelio. Y dice que eso causó asombro, ¿cierto? Pero muchos, ¿qué pasó? Se burlaron. Para unos fue de asombro y para otros se burlaron. Dijeron, estos están ebrios, ¿ya? Pero solamente fue hasta que el evangelio fue predicado por Pedro. Y les dijo, no señores, estos no están ebrios. Y empieza a predicarles y a desglosarles la palabra. Cuando esto sucedió, el Espíritu del Señor vino y trajo influencia sobre sus corazones, trajo convicción en sus vidas.
¿Entiende lo que está pasando aquí? Mire, lo mismo pasó en el Génesis. Usted puede apuntarlo, Génesis 1 del 2 al 4. Dice, en el principio el Espíritu del Señor, en el principio la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, aunque la tierra estaba desordenada y vacía. Solamente fue hasta que dijo Dios, hasta que Dios envió su palabra, que la tierra empezó a tomar orden. Solo fue hasta que dijo Dios que todo empezó a tomar lugar donde tenía que tomar lugar. Vuelvo y se lo repito. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, pero la voz de Dios fue la que trajo orden. ¿Qué quiero explicarle con esto, mi hermano? Un movimiento espiritual no cambia a nadie. Es importante, es hermoso, hace parte del propósito de Dios que sintamos su presencia. Pero un movimiento espiritual no cambia a nadie. Lo que cambia a alguien es el que esa persona reciba la palabra del Señor. La voz del Señor es la que transforma el corazón, no los momentos espirituales. Son importantes. En el Pentecostés hubo un movimiento impresionante, pero muchos no creyeron. Fue cuando la palabra fue predicada y sus oídos escucharon que ellos llegaron al arrepentimiento. El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra y estaba desordenada y vacía la tierra. Pero cuando dijo Dios, la luz sea hecha, la luz tomó forma. ¿Se fija la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente? ¿Se fija la importancia de nosotros vivir sumergidos en la palabra del Señor? Escúcheme, vuelvo y le digo, mis hermanos, amo. ¿Cuántos no han sentido la presencia del Señor mientras cantábamos? Ese movimiento espiritual es necesario, es hermoso. Hace parte de los dones y de los regalos que nosotros tenemos al congregarnos juntos. Pero eso no transforma a nadie. Ese es el sentir de tuyo y mío juntos que adoran al Señor y las aguas se mueven. Lo que verdaderamente transforma es escuchar la palabra del Señor. Todo movimiento es importante porque llama nuestra atención. Es una evidencia de que el Señor está. Algunos van a dudar, algunos van a creer. ¿No le ha pasado? Están en el servicio y empiezan unas cosas hermosísimas a suceder. Y algunos nuevos dicen, estos están como locos. Yo creo que alguna vez a alguno le pasó diciendo, esto es locura, esto no es de Dios, esto está, aleluyas, ¿sí o no? Y somos juzgados por esos movimientos que son reales. Y aquel que lo ha vivido y cuando le toca ya el turno dice, wow, eso sí era verdad. Pero eso no transforma. Se lo digo con un ejemplo práctico. Estaba más joven en Colombia y no había congreso de adoración que yo me perdiera. Me encantaban los congresos de adoración. Y en uno de ellos me fui, era en Bogotá, 12 horas por tierra. Iba para ese entonces Marco Witt y Juan Carlos Alvarado y eso era la sensación. Ese estadio, el de Bogotá, el más grande, estaba a no más dar, estaba repleto. Eran 3 días. Y me acuerdo de uno de esos días, arrodillado allí, hermanos, empezó en el estadio algo tan hermoso que no había nadie que no había caído sobre sus rodillas y lloraba. Todos quebrantados, entre estos este sujeto, ahí, moco venteado, llore, y Señor,
Y qué cosa más hermosa, y verdad, y verdad. Y eso era lindo. Hasta que no creía, los pelos estaban parados. Nadie estaba de pie, todo el mundo estaba arrodillado por esa presencia tan hermosa del Señor. Fue real y evidente. Y allí estaban pasando milagros, sin nadie tocar a nadie. Era una cosa bella. Y allí arrodillado le decía: Señor, yo quisiera vivir siempre en un congreso, Señor. Yo no quisiera irme. No sé si a usted le ha pasado que usted llega y le dice: ay, yo quisiera estar siempre en la iglesia, porque cuando voy para la casa peco. Pero aquí en la iglesia como que soy santo, que cuando venga el Señor venga en pleno culto para yo, y que llegue tarde, pues, o sea. Ay, que cuando venga el Señor en el culto para yo ser así santo metido, en ese torbellino de la presencia del Señor, que es real. Y le estaba diciendo: Señor, yo quiero, Señor, quiero permanecer en tu presencia. Fue hermoso. Llegando a Colombia, ese toque me habrá durado como 1 semana y media, 2 semanas. Y poco a poco volví a ser el mismo. Y yo decía: pero ¿dónde está la falla? ¿Por qué si oro, he llorado, se lo he dicho con sinceridad? ¿Por qué, Señor, he estado en medio, le he visto milagros, he visto cosas impresionantes, los movimientos del Espíritu? Yo mismo lloré, no me dijeron que llorara, yo lloré. No me pellizcó nadie, no me hicieron así en la rodilla para que yo me arrodillara, no, yo molito me arrodillé. Era hermoso lo que estaba pasando. Pero ¿por qué volví al mismo punto? Porque mis oídos estaban cerrados a la palabra del Señor. Y solamente hasta que yo abrí mi oído a entender lo que el Señor me quería hablar, mi vida empezó a cambiar. Me he pasado en movimientos espirituales hermosísimos. Y les digo, mis hermanos, no vivan de movimientos ni de sentir espiritual. Viva movido por la palabra. Si la palabra no es efectiva en nuestros corazones, hermanos, vea, puede bajar ahorita mismo el ángel que quiera y darle con la espada así en la frente, ¡pim!, piense. Pero si usted no dispone su corazón, no veremos la gloria del Señor operando en nosotros. ¿Qué le dijo a Daniel? Escúcheme. Mire lo que el Señor le manda decir a Daniel cuando él se pone a interceder por un asunto de la nación. Le dice: Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Punto. De ahí para allá se desarrolla todo. Desde ese primer día que dispusiste tu corazón a entender, el Señor me envió con una respuesta para ti. Hermano, no se trata de que usted se sepa todas las canciones del culto. Las necesita para que cantemos juntos. Se trata de que usted sienta algo en el culto. Espectacular si lo siente. Porque de verdad que a veces lo necesitamos que nuestra carne sienta sus movimientos del Señor. Pero lo que se trata del Evangelio es que usted entienda y nuestro oído esté apresto a lo que el Señor quiere hablarnos. Reunirnos es muy importante, lo necesitamos. No deje de congregarse, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos, lo que el Señor ha hecho en ti en la semana y lo que ha hecho en mí en la semana y lo que ha hecho en ti en la semana, cuando estamos juntos se potencializa, sencillo. Estamos asombrados de lo que el Señor hace y estamos esperando por más. Pero la base de reunirnos, hermanos, es nuestra vida diaria, no es la vida dominguera, no. Si vivimos y si nos dejamos vivir de domingo en domingo, escúcheme, fácilmente podremos deslizar nuestros pies en el camino incorrecto. Si nos permitimos no vivir en el día a día de la palabra, nos vamos a volver de esos cristianos ocheros de cada 8 días. Y escúcheme, el culto, la iglesia cristiana se le va a volver a usted en algún momento una carga. Y usted va a decir: ay no, qué pereza,
¿No le ha pasado a usted que se levanta y está frío en la mañana? Ay, ir al culto, qué pereza, ¿cierto? Si le pasa así, examínese si en su semana el Señor le estuvo hablando. Porque si le habla, le aseguro, esa es la mejor calefacción que puede haber. Usted se levanta con un motor impresionante porque usted quiere buscar y escuchar al Señor otra vez y otra vez. Ahora, miremos, dijimos que la primera puerta, la más importante, es el arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Ahora miremos otras cosas que hicieron esta iglesia primitiva, o esta primera iglesia, no primitiva, sino esta primera iglesia. ¿Qué hicieron ellos para conservarse en la fuerza del Señor, en eso que descendió, en ese Pentecostés? ¿Cómo usted cuida su Pentecostés? ¿Cómo usted cuida esa presencia del Señor diariamente? Lo primero, cerciórese de estar arrepentido, porque en un corazón duro no hay trabajo. Pero leamos aquí Hechos 2 del 41 al 42 y dejemos que el Señor nos hable a todos. Hechos 2 del 41 en adelante, perdón. Del 41 al 41. Del 41 al 47. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya lo habíamos dicho. Pasaron de una iglesia de 120 a 3,120 en horas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire lo hermoso de lo que está pasando en esta primera iglesia, cómo ellos vivieron activados, cómo ellos vivían influenciados, vigorizados, dirigidos, persuadidos por la fuerza del Señor. Cómo esa iglesia primera tuvo el poder y la osadía de atravesar circunstancias que yo no sé si usted y yo estaríamos dispuestos a padecer por el Evangelio. Una iglesia radiante, una iglesia victoriosa que le tocó sufrir muchas cosas, pero que permaneció fiel y permanecía enérgica. ¿Qué fue lo que pasó en esta iglesia? Mire, lo primero que dice aquí es: así que los que recibieron la palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Deja por sentado que no todos recibieron la palabra. Deja por sentado que muchos no creyeron. Pero aquellos que creyeron recibieron la palabra y fueron bautizados. Escúchenme, el problema no está en la palabra. El problema no estaba en la manifestación, porque hubo manifestaciones. El problema no estaba en Pedro, que estaba dando el mensaje que predicó. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque es que ese predicador como que no me convence. El predicador no fue el problema. El problema era que no había disposición a aceptar la palabra. El problema estaba en el corazón, aquellos que recibieron la palabra. Hermano, cuando usted no se dispone, pueden venir grandes manifestaciones del amor y del poder de Dios. Puede venir palabra revelada y usted decir: wow, qué palabra tan bonita, de verdad que me llenó. Pero simplemente no recibirla, como lo estábamos diciendo. El recibir la palabra es una decisión del corazón, tal cual como usted decidió una vez venir a Cristo.
Recibir la palabra del Señor es tal cual como eso, decidir que Él sea su Salvador. Asimismo, recibir. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Un versículo que se utiliza para evangelizar como si fuese por primera vez, pero el Señor le está hablando a la iglesia y le está diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo una y otra vez. El que abra, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Significa comer palabra. Y mire lo que dice el verso 42. Mire lo que dice a partir de eso, los que recibieron al Señor, lo que pasó en esa iglesia. Verso 42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo ellos pudieron tener poder para poder seguir avivados en la fuerza del Espíritu? Escúcheme, dado que Jesús ya no estaba y muchos de ellos quizás habían escuchado de Jesús, pero no vieron a Jesús, ellos tenían que perseverar en lo que los apóstoles les estaban diciendo acerca de Jesús. Ellos tenían que perseverar en el conocimiento que se les estaba dando. Ellos necesitaban conocer a Jesús a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y ahí se cumplía. Los evangelios empezaron a escribirse a esa altura, o más después, de ese tiempo. Y se cumplió la palabra que Jesús les dijo: yo les recordaré el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Y así fue, a través de toda la escritura del Nuevo Testamento, usted y yo encontramos el testimonio de Jesucristo, del cual usted y yo tenemos que depender. La iglesia primitiva la primera iglesia no tenía Nuevo Testamento. Ellos eran el Nuevo Testamento, sobre ellos se estaba escribiendo, sobre la base de sus dificultades y debilidades se estaba escribiendo lo que el Señor necesitaba que usted y yo escucháramos y entendiéramos en nuestra debilidad y en nuestra dificultad. Ellos necesitaban perseverar. Mi pregunta: ¿cómo está perseverando usted en la palabra que escucha? ¿Cómo está usted perseverando, por ejemplo, en los devocionales que usted escucha a diario? ¿Cómo está usted asumiendo la palabra que el Señor le da? Le aseguro, si usted persevera en lo que el Señor le dice, siempre tendrá nuevas fuerzas para todo lo que usted necesite. Ellos no tenían, recordemos, el Nuevo Testamento. Ellos eran el Nuevo Testamento y se estaban basando en lo que los apóstoles le decían para ellos vivir. Yo no le estoy diciendo que usted se base en lo que yo le digo para vivir. Yo le digo: lea la palabra, asuma la palabra para que en usted haya fuerza del Espíritu. Debemos perseverar en la palabra y en la doctrina que el Señor nos dejó a través de estos hombres influenciados por la vida y la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Allí hay nuevas fuerzas. ¿Usted necesita nuevas fuerzas? Examine la palabra del Señor. Tercero, dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros. ¿Sí sabe que esto es importantísimo para tener nuevas fuerzas? Perseverar en la comunión de los unos con los otros. Y ellos empezaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos recuerda, la comunión de los unos con los otros nos hace recordar que no estamos solos. No sé si a usted le ha pasado que en ocasiones usted tiene alguna dificultad o alguna necesidad y en medio usted empieza a conversar con otro hermano, encuentra la respuesta a lo que usted necesitaba. Eso hace parte de la comunión de los unos con los otros. Pero si nos reunimos a hablar de la novela, oye, ¿viste ese capítulo? Uy, está bueno. A saber cómo quedó la película. Si nos reunimos simplemente, si nuestra comunión es para hablar de lo que los gentiles hablan, ¿cómo tendremos nuevas fuerzas? La comunión de los unos con los otros, ¿qué es eso? Usted sale de aquí del servicio y entonces valen aquí las dos hermanas.
Ana Margarita, ¿qué te habló el Señor hoy? Pues, mana, mire que el Señor me dio por aquí, por aquí. Ay, mire que a mí el Señor me habló por esta parte. Esa comunión no solamente nos edifica, no, escúcheme, nos da nueva fuerza, porque nos damos cuenta que no estamos solos. Cuando usted en semana, mira el Señor que te ha hablado en esta semana. No, la verdad es que he estado tan ocupado en la cocina que no he tenido tiempo de escuchar al Señor. ¿Qué fuerza usted puede tener de allí? Y entonces usted se vuelve dependiente a otras personas. Comunión de los unos con los otros. ¿Qué hace la comunión? Lo que ellos estaban haciendo para tener nuevas fuerzas. La comunión de los unos con los otros nos mantiene en forma. Y no en forma de bolita, así como estoy yo, no, nos mantiene en forma. ¿Por qué? Porque nos hace practicar la fe. Cuando viene Angélica y me dice, mira, resulta que me pasó esto y esto y eso. Ok, tranquila, vamos a orar. Me mantiene en forma. Ay, mira que he estado pasando esto. No, mira que el Señor me habló esto. La comunión de los unos con los otros en el Señor nos mantiene en forma. Activa nuestra fe. Nos hace orar los unos por los otros. La comunión con los unos, perseveraban en la comunión de los unos con los otros. ¿Sabe? La comunión de los unos con los otros nos libra del perjuicio y del orgullo. Para usted poder tener comunión con los hermanos necesita despojarse de su orgullo. Le ayuda. No, pastor, es que yo no me junto con nadie para no tener problemas con nadie. Error. ¿Por qué? Porque a través de las dificultades es que usted practica el amor, la paz. Y a través de los problemas es que usted practica el perdón. ¿Dónde va a practicar el perdón? ¿Con la novela? ¿Con el perrito en su casa? ¿Se fija cómo la unidad nos ayuda? Y ellos perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y es que Ricky me saca la rabia, pero aquí estoy para ayudarlo, Señor. Y nos pulimos los unos con los otros porque estamos cubiertos con el amor del Señor. Ellos perseveraban en la unidad. ¿Qué le ayuda? Nos enseña a vivir como cuerpo. Vea, mi hija en estos días se estrenó su dedo meñique. Ya lo estrenó. Iba para la cama cuando me dijo, ¡Papi! Le digo, ¿qué pasó? Mi dedito. Lo había dejado atrás. Y usted la viera ella toda encorvada cogiéndose su dedito. Papi, me duele. Eso mismo hace la unidad del cuerpo. Cuando uno se duele y estamos unidos a un cuerpo y estamos en unidad, todos nos dolemos juntos. ¿No le ha pasado a usted que usted tiene un dolor de muela o un dolor de cabeza bien terrible? ¿Cuándo se dice alguien con un dolor de muela? Camina, vámonos. Que tengo dolor de muela, estoy que me muero, pero estoy bien. Nunca. Eso no existe. No sabe que vayan ustedes, que es que me duele mucho, yo quiero reposar. Todo el cuerpo se resta a causa de un solo miembro. Eso hace la unidad. Nos da nueva fuerza. Porque donde Él no puede, todos podemos por Él. Porque donde Él necesita, todos estamos para ayudarle. Y entonces, ¿dónde están los milagros de Jesús? Aquí, en la mano de cada uno de nosotros. Esos son los milagros más hermosos. Ellos perseveraban en la comunión, tenían una fuerza impresionante. Cuarto, dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan. ¿A qué se refiere esto? Hermanos, esto es hermosísimo lo que está diciendo aquí. Ellos, esto de
perseverar en el partimiento del pan era recordar. Ellos se reunían a recordar el sacrificio de Jesús. Partían el pan conmemorando la cena del Señor. No lo olvidaban. No olvidaban el tesoro tan grande que Jesús había dejado en el partimiento del pan, y se reunían a partir el pan entre ellos, a hacer memoria de que Jesús había muerto por ellos y Jesús volvería otra vez. Y eso se ha perdido. En muchas ocasiones recibimos el pan sin ni siquiera recordar que el Señor murió por nosotros y que vuelve por segunda vez. Eso está pasando en la iglesia. Tristemente, mis hermanos. Hace poco, uno de los expositores de música cristiana, muy reconocidos en el habla hispana, causó un revuelo en las redes sociales, preguntando que, pensando en el momento de la cena, que dice que cantaron un coro, él se pregunta, ¿por qué no cantar en el momento de la cena una canción de Bob Marley o de John Lennon, los Beatles, aquellos que dijeron que eran más famosos que Jesús? ¿Que por qué no cantar? Y nombra las dos canciones, una que dice un amor y otra que algo de imaginarse, no sé, no las conozco. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esto que brota nos muestra el estado actual de mucha de la iglesia, que ha perdido la esencia del momento de la cena del Señor. El perseverar en partir el pan, y dice más adelante que partían el pan en las casas. El reunirse bajo la memoria de Cristo, de que murió por ti y por mí, va a venir por ti y por mí otra vez, nos da nueva fuerza. No estamos solos. Él murió y regresará por nosotros. Él vive. Ellos no se reunían cada vez que podían para darse cursos de superación o animarse, cursos de motivación, para que se rieran y se sintieran contentos. No, ellos no se reunían para eso. Ellos se reunían bajo la memoria de nuestro Salvador. Siempre que usted venga a un servicio, reúnase bajo la memoria del Señor. No hay nada más. No hay nada más. Y esto le renovaban las fuerzas del Señor. Quinto y último, ellos perseveraban, dice, en las oraciones. Lo dice allí. La oración es el secreto de la vida cristiana. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora, se lo aprendió. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Escúcheme, todas las victorias de Jesús, todas las victorias públicas, Jesús caminaba y todo por donde él iba había victoria en todo lado. Todas esas victorias trascendían, estaban detrás de unas victorias privadas. Él siempre tenía tiempo con el Padre. No espere tener victorias públicas si su vida privada no existe. Es un hecho, mi hermano. Usted puede venir para que oren por usted. Eso es hermosísimo. Es un mandato, los unos orar por los otros. No tiene nada de malo. Pero usted necesita crecer en el nivel de lo que Dios lo ha llamado a usted. Usted necesita comer. Usted necesita levantarse. Usted necesita orar, perseverar en la oración. Eso no lo habían entendido los discípulos, pero ahora, con la presencia del Espíritu Santo, ellos no solamente lo entendían, sino que lo modelaban. Y por eso toda la iglesia perseveraba en la oración. Llame a la iglesia porque, qué sé yo, porque van a dar profecía. ¡Uf! Uy, porque va a haber un concierto, van a cantar como Los Ángeles. Uy, Dios mío, eso se agotan las boletas. Llamen a la iglesia porque, qué sé yo, porque van a dar comida. Llamen a la iglesia a orar.
¿Qué pasó? Ay, se me olvidó. Cuando la oración no es importante o prioridad en nuestras vidas, hermanos, no esperemos que nuestras circunstancias tengan prontitud delante del Señor. ¿Por qué? Sencillo. Porque si usted no habla, ¿cómo se va a comunicar? Si usted no ora, ¿cómo el Señor lo va a escuchar? Dice la palabra que su oído no se ha cortado para oír, pero si usted no ora, si usted no se reúne a orar, y dice que perseveraban en la oración unánimes. Hermanos, una cosa es orar solo, otra cosa es orar acompañado, son cosas diferentísimas. Y cuando uno está acompañado, uno siente ese poder también del Señor. ¿Cuánta importancia usted le está dando a la oración en su vida diaria? Y no me refiero a orar por la comida y por las necesidades, no. Gracias, Señor, por este desayuno, amén. No me refiero por eso. Señor, bendíceme en este día, ayúdame en este día. No. ¿Cuánto de su tiempo usted está pasando para meditar acerca de un versículo y decirle, Señor, háblame acerca de esto? Necesito conocerte más. Necesito que me hables también a mí. Necesito que cuando vaya a la iglesia yo diga, ay, el Señor me habló de eso esta semana. Wow, el Señor me ha inquietado en esto. Ahí usted se siente, ay, yo soy parte de, me estoy avivando, tengo nueva fuerza. Allí está la victoria diaria. Entonces, para terminar, mis hermanos, y que entendamos cómo vivir en esas fuerzas del Señor, todo esto que tradujo en la vida de ellos. Leamos el verso 43. Mire lo que dice. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles a causa de la perseverancia de esta iglesia. Perseveraban en todo esto que le estaba hablando y vino temor en todo su entorno. ¿Qué es eso? El respaldo de Dios. Y mira el resultado del respaldo de Dios en el verso 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué pasó allí? Sencillamente, lo terrenal perdió su poder. El amor a la riqueza perdió su poder. El deseo de sentirse respaldado porque hay dinero perdió su esencia. Y ellos empezaron a dar con generosidad. Y esto fue voluntario. Y dio en ellos un ámbito generoso y amoroso de los unos con los otros. Entonces, ¿qué pasaba por esa generosidad que había en medio de todos? Sencillo. No habían celos, no había envidia, no habían contiendas, no habían pleitos, no había altivez, porque escrito está, raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Pero como el dinero ya no les pesaba en la mochila, ellos perdieron interés por eso y pudieron compartir unánimes juntos. Y otro del resultado lo vemos en el verso 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso había un fruto del Espíritu, sencillez de corazón. Y esto a su vez trajo como resultado el verso 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque todos los que estaban afuera decían, miren estos cómo se aman. Miren estos cómo se ayudan. ¿Han visto estos que permanecen juntos? Hay registros que muestran que el evangelio corrió por lo que veían. Miren estos cómo se aman. Y a través de esa manifestación del amor, el Señor añadía a la iglesia aquellos que debían ser salvos.
Y todo lo que vamos a estar estudiando de aquí en adelante acerca del movimiento del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, en usted y en mí, en la iglesia, fluye de este mismo fundamento. Apréndaselo para que no lo volvamos a tocar. Arrepentimiento, amor por la palabra, la comunión de los unos con los otros, el recordar la obra de la cruz y la oración. Si usted quiere vivir influenciado por la fuerza del Espíritu Santo cada día, tenga estos 5 pasos claros en su diario vivir. Atraviese cada día la puerta del arrepentimiento y usted estará avivado. Persevere en la palabra. Persevere en la comunión de los unos con los otros. Persevere en la conmemoración de la obra de Jesús y persevere en la oración. Cierra sus ojos ahí donde está. La palabra es bastante práctica, mis hermanos. La palabra es clara y nos muestra lo que usted y yo necesitamos. Y yo le invito aquí donde está, le diga: Señor, necesito de esa verdad tuya. Necesito de esa presencia tuya, hablándome, enseñándome y direccionándome. La primera iglesia fue una iglesia tan poderosa, y por ese poder usted y yo aún somos evangelizados. Los hechos de toda esa iglesia quedaron registrados de tal forma que que hubiese evidencia para usted y para mí que no vimos con nuestros ojos al Salvador, pero sabemos que nuestro Salvador está resucitado. Una evidencia escrita, y no solamente en la Biblia. La evidencia histórica demuestra que Jesús nació, murió y resucitó por nosotros. Y esa evidencia histórica y bíblica nos declaran una verdad que usted y yo necesitamos entender. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia que el Señor nos llama a tener no es una vida llena de dinero. Eso es una añadidura. La vida en abundancia es que usted tenga paz en medio del conflicto. La vida en abundancia es que usted tenga gozo en medio de la tristeza. La vida en abundancia es que usted pueda caminar en medio de valles llenos de piedra. La vida en abundancia es que usted no sea detenido por nada. La vida en abundancia es que usted pueda esperar con gozo la venida del Señor, y que así como vino una vez, volverá por nosotros. Yo no sé qué clase de vida abundante usted ha estado viviendo en este tiempo, pero yo le invito a que vivamos la vida abundante que dice su palabra. Una vida que nos da nueva fuerza, que nos da vigor, que nos da ánimo. Una vida que está escrita y que podemos caminar conforme a ella. Quizás usted en algunos de los puntos que estudiamos hoy ha estado falto. Yo también. Pídele al Señor: Señor, quiero perseverar. Dame un espíritu perseverante. Dame un espíritu perseverante en vivir arrepentido. Dígale: Señor, quiero perseverar en encontrarme con tu cruz todos los días. Fuera de tu cruz no quiero otra cosa. Dígale: Señor, quiero probar de esas verdades de tu presencia. Quiero probar de lo bueno tuyo, Señor. Dígale ahí donde está: Señor, yo quiero probarte. El Señor en varios lugares nos permite que nosotros vayamos a Él y preguntemos. Él mismo dice: y probadme ahora en esto. Se le puede decir: Señor, quiero conocerte en esta área de mi vida. Quizás se le dificulta la comunión de los unos con los otros. Revísese en esta mañana cómo está la comunión con su familia. Le aseguro que eso da nueva fuerza. Cuando esa comunión está rota, usted lo único que tiene es problemas, cansancio, dificultad.
voluntad. Pero cuando a través de la palabra usted restaura esa área, usted ve cómo sus fuerzas se renuevan. Cómo está su comunión de los unos con los otros en la iglesia. Cómo está la sencillez de su corazón. ¿Cómo está usted para comunicarse los unos con los otros? Ore ahí donde está. Habla usted con el Señor. ¿Cómo está usted conmemorando la muerte del Señor todos los días y su resurrección? ¿Cómo? ¿Está teniendo usted memoria de los tiempos del Señor que están pasando sobre la tierra? ¿Se da cuenta que el Señor está cerca y que nos está llamando y está llamando a su iglesia en toda la tierra? Hay un sonido de la voz del Señor diciendo: despierta. Hay un sonido de la voz del Señor en toda la tierra diciendo: despierta. ¿Cómo está su comunión con la palabra? Sincérese ahí con el Señor en lo que el Señor le haya hablado y dígale: Señor, dame un espíritu perseverante. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu vida en nosotros, necesitamos de tu fragancia en nosotros, necesitamos de tu llenura en nosotros, Señor. Necesitamos que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros toda idea diferente. Permite que no vivamos por las emociones ni por los moveres espirituales. Permite que vivamos porque estamos sujetos a tu palabra. Porque escrito está: tú eres la vid y nosotros los pámpanos, y apartado de ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendigo la fuerza de cada uno de mis hermanos. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo la semana de cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que el encuentro con tu palabra siempre sea real en cada uno de ellos, Señor. Bendecimos, Señor, los diezmos y las ofrendas. Te pido, Señor, de que tú proveas a aquellos, Señor, que necesitan. Señor, provee, Señor. Bendice a mis hermanos que han traído sus diezmos, su ofrenda en semana. Y te pido, Señor, que el dinero que entre, Señor, se pueda utilizar en lo que tú quieres que se utilice, Señor. Bendice a nuestros hermanos que no tienen. Danos, Señor, el poder de bendecirnos los unos a los otros, Señor. Bendice el trabajo de cada uno. Bendice las fuerzas de cada uno. Y te pido, Señor, acompáñanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Antes de irse, mientras mis hermanos están recogiendo ahí, quiero motivarle, mi hermano, a que no se vaya solamente con un punto de la enseñanza. Medite en todo lo que el Señor le haya hablado y practique la perseverancia. Le dejo esta tarea para que usted se dé cuenta cuánto renovado usted puede estar. Busque a alguien y compártale de lo que el Señor le habló hoy. Persevere en la comunión con otros y permita que la fuerza del Espíritu fluya en usted y sobre usted. Antes de partir, quiero dar la bienvenida a Génesis y a David, que nos están visitando también hoy por primera vez. Bienvenidos. Y yo le voy a pedir el favor, mientras mis hermanos no se tienen que ir, antes bien si quieren quedarse, estar orando, quiero pedirle a Daisy, a Génesis y a Juan que me regalen unos minutos aquí adelante. Quiero orar por ustedes y los demás hermanos. Recuerden que el martes tenemos nuestra reunión de oración y que nos vemos dentro de 8 días. El Señor les bendiga, mis hermanos.